nuestra familia y hacer ese recorrido ya libremente. Pero os decía que esta visita acaba en un momento muy especial, y es porque nos están visitando bibliotecarios, bibliotecarias, y aquí tenemos a una bibliotecaria muy amiga que se llama María Jesús del Olmo, y pues podemos pensar en bibliotecas públicas, en bibliotecas escolares, en el bibliobús, pero os imagináis una biblioteca en una embajada, pues ella es la bibliotecaria de la embajada de los Estados Unidos en Madrid. Entonces, María Jesús, aquí tienes a unos chicos, todavía no dijo nada, al final de todo caso. Entonces, María Jesús, cuando quieras, aquí tienes a los chicos que han pasado por ahí. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por haber venido. Lo primero que os quería preguntar es ¿de qué curso sois? Sexto, son como los del otro día. Es que yo tengo una hija en sexto también. Entonces sois como mi hija. Vale. Bueno, como os ha dicho Samuel, yo soy bibliotecaria en una embajada, en la de Estados Unidos, en Madrid. Y lo que os quería contar es sobre las bibliotecas en Estados Unidos. ¿Vosotros vais a la biblioteca todos? Sí. ¿A la del cole? Sí, pero no saben el nombre de la biblioteca. Tampoco. ¿Vais a la pública que tenéis cerca de vuestras casas o a cuál? A las públicas. ¿Y os caen bien los bibliotecarios? Sí. Algunos, ¿verdad? Yo también conozco bibliotecarios antipáticos, pero no, la mayoría son simpáticos. Bueno, yo os quería hablar de 4 cosas muy básicas. La primera es contaros el valor que se le da a las bibliotecas en Estados Unidos, ¿no? Otro, os quería contar cómo las bibliotecas en Estados Unidos, uno de los papeles más importantes que hacen es fomentar la democracia, la ciudadanía, la participación y la inclusión de todos. Por eso el título de esta charla es Las bibliotecas en USA no van de libros, van de democracia, ¿vale? La tercera parte que os quería contar es que en tiempos de crisis económica, que todos me imagino que sabéis, las bibliotecas también ayudan a la gente a buscar empleo y a crear empresas. Y también os contaré cómo lo hacen. Y después hay algunas diapositivas sobre el futuro, por dónde ven los estadounidenses el futuro de las bibliotecas y lo que están haciendo, ¿vale? Es que hoy tengo micrófono y tengo que pasarla, y claro, a mi edad ya mi multitasking no va muy bien. ¿Sabéis quién es este señor que está aquí? Obama. Vale, Obama, sabéis que es el presidente de Estados Unidos, ¿vale? Ahí está una biblioteca con 2 niños. Yo os quería preguntar, como pregunté el otro día, ¿vosotros habéis visto alguna vez a algún presidente del gobierno español en una biblioteca con niños? Realmente esto es un símbolo de la importancia que se le da a las bibliotecas en Estados Unidos. Obama está ahí y la siguiente diapositiva, esta señora que hay aquí, que no conocéis, se llama Tara Sonnenschein y resulta que es, como si dijéramos, mi jefa en Estados Unidos. Esta señora es la que lleva todos un montón de centros culturales con bibliotecas en el mundo. Y ella también está visitando la biblioteca y con una niña que está haciendo unas actividades. La siguiente foto va relacionada con lo que os decía de la democracia. En Estados Unidos se fomenta mucho que los niños de vuestra edad, incluso más pequeños, aprendan lo que es la democracia. ¿Vosotros habéis leído alguna vez un programa político, de algún partido político? ¿En clase los han enseñado alguna vez? Pues resulta que todos los partidos no solamente son las caras de los señores, hay un programa detrás, un programa donde ellos prometen lo que van a hacer, ¿vale? Bueno, pues a los niños allí, la biblioteca lo hace unos programas para que los niños aprendan a leer los programas de... ¿se llaman programas? Los programas de políticos, los programas electorales y que aprendan a votar. Entonces les dan las papeletas, les explican todo. Y es una iniciativa que en este caso se llama Kids Voting, ¿vale? Y que los niños aprenden y disfrutan y van votando. En el otro cole con el que hablé me dijeron que muchas decisiones las toman por votación. ¿Vosotros también? Sí. Por ejemplo, ¿quién es el delegado de vuestra clase?
mesa. Y tú, el delegado. Esto es lo del sueño americano. Os he puesto esta foto, que es una foto muy, como de juguete, pero el sueño americano, ¿alguien ha oído hablar del sueño americano? Sí, ¿qué significa? ¿Qué es? Bueno, es verdad que es algo, un concepto muy típico, el sueño americano. Mira, tú. Bueno, eso es la no discriminación, y sí, es parte. El sueño americano es que cualquier persona pueda llegar al máximo. Como decía Samuel el otro día, cualquier persona, cualquier ciudadano puede ser presidente de los Estados Unidos. Y de hecho, ahora mismo tienen a una persona que es medio negra, medio blanca, ¿no? A lo guapo. Mulato, aquí le llamamos mulatos. Bueno, el asunto es que lo que ellos intentan es integrar, incluir, ¿vale?, en la sociedad. Esta foto, que la biblioteca es otra casa, hicimos un taller hace tiempo de las bibliotecas en Estados Unidos y la gente dijo que para ellos la biblioteca es como otra casa. Es un sitio donde puedes ir a buscar información, pero también puedes ir a buscar películas, novelas, libros, y puedes ir a hacer cursos también, ¿no? En Estados Unidos hay cursos, aquí os he puesto unos niños en la biblioteca, porque son unos niños de distintas razas, ¿no? El asunto es que cualquier persona se sienta ciudadana, que cualquier persona pueda ser igual, todos iguales. Sucede que en Estados Unidos hay una cosa que es el examen de ciudadanía. Cuando tú eres extranjero y te quieres hacer ciudadano estadounidense, tienes que pasar un examen. Bueno, las bibliotecas dan esos cursos de ciudadanía. También tienen servicios para gente sin techo. Aquí tenemos un sin techo. Pues tienen servicios especiales para ellos, para los pobres, ¿no? Para los más pobres, para los que no tienen ni casa. Y además de tener servicios para ellos que les ayudan, les cortan el pelo, los afeitan, les enseñan a usar ordenadores, todos esos servicios se los dan. Además los intentan incluir en la toma de decisiones, ¿vale? Porque nadie mejor que las propias personas sabe lo que necesitan. Aquí os he puesto un señor que también es un homeless. A ver, ¿quién quiere leer lo que dice? Tú, el voluntario habitual. You don't need a TV. You don't need a radio. You don't even need a newspaper. You need the internet. Bueno, el asunto es eso, que la biblioteca da conexión a internet, ¿vale? Y eso es muy importante, y cada día más importante. Cada vez hay más trámites, papeleos, que llamamos nosotros, que solo se pueden hacer por internet. Y aquí en España está empezando a pasar lo mismo, ¿vale? Otra de las cosas que se hacen de cara a la inclusión es programas específicos para mayores. Aquí hay unos mayores y los atraen, les dan un té y unas pastas. Pero es que además hacen programas para las residencias de ancianos. Y lo que hacen es preparar, los bibliotecarios preparan cajas con materiales que creen que van a ser útiles para los ancianos. Pues meten libros, meten pelis, y luego los ancianos disfrutan con eso y empiezan a decir qué es lo que quieren ellos, ¿vale? Entonces empiezan a ver, los bibliotecarios preparan esas cajas, incluso llegan a crear colecciones permanentes ya en las residencias. Entonces llegan, así la biblioteca llega gente que no puede ir a él. Otro de los programas que también os quería contar es el de los programas de verano. Hoy venía una noticia muy triste en el periódico de que hay muchos niños que llegan al cole sin comer, sin haber cenado y sin haber desayunado, y que su única comida del día es la que le dan en el cole. Bueno, en Estados Unidos, desgraciadamente, estas cosas también pasan. Entonces las bibliotecas lo que hacen es, durante el verano, campañas de lectura con comida, para que los niños sigan comiendo. Otra de las cosas que hacen es recoger comida y ropa para entregar a roperos o bancos de alimentos. Entonces lo que hacen muchas bibliotecas es quitar las multas si das comida. Ya sabéis que si aquí entregas tarde un libro, pues te tienen tantos días sin libros como el retraso, ¿no? Pues te dicen, bueno, pues si traes 3 kilos de comida, te quito los 3 días de retraso. Entonces claro, todo el mundo contento, va a la despensa de su madre y coge los 3 kilos y se lo, o 3 latas y lo entregan, ¿vale? Y ellos hacen la recogida y luego lo entregan. Aquí empezamos con lo que os decía del tiempo de crisis. Mucha gente cree que las bibliotecas son solo depósitos de libros y que nada más se pueden sacar libros o pelis, pero las bibliotecas hacen mucho más, como os acabo de contar.
En este caso, para ayudar a la gente que no tiene trabajo, han empezado a hacer cosas como ayudar a hacer un currículum. ¿Vosotros sabéis lo que es un currículum? ¿Qué es? Es una persona que da información para que sepan lo que hace, lo que trabaja y lo que puede ayudar a los demás. Buscar trabajo. Muy bien, bueno, pues hacer un currículum bueno te ayuda, ¿vale? No es lo mismo presentar una hojilla cualquiera como esta que presentar unos currículum muy bonitos con imágenes o más creativos, ¿vale? Entonces los bibliotecarios ayudan a hacer el currículum, pero vamos allá. Les ayudan también a localizar qué empresas tienen trabajo, les ayudan a rellenar las peticiones online y les hacen entrevistas de trabajo falsas. Entonces llegan y te entrevistan como si verdaderamente te fueran a contratar. Y así, ayudas, te ayudan a enfrentarte a una situación real que a lo mejor nunca has sufrido, ¿no? Otra de las cosas que hacen, que es esto es una biblioteca, las convierten en lo que los americanos llaman coworking spaces, que son espacios para el trabajo compartido, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Imagínate que cualquiera de vosotros quiere montar una empresa. Pues no, normalmente no tenéis ni conexión a internet, a lo mejor rápida, ni tenéis un montón de recursos, pues allí os los dan. Y podéis trabajar con gente de allí y los bibliotecarios hacen de expertos y los asesoran para poder montar una empresa, ¿vale? Otra cosa que hacen es ayudar a los padres, ¿no? Porque si los padres necesitan tiempo para todo este esfuerzo de buscar trabajo, preparar el currículum, bueno, pues lo que hacen es les ayudan con los hijos y en este caso con los deberes. ¿A vosotros os ha ayudado alguna vez un bibliotecario con los deberes? Nunca. Sí, pero ¿los hacéis en la biblioteca a veces? ¿O en casa? Sí, ¿no? Bueno, allí ellos tienen programas específicos, como veis, para hacer deberes con los niños. Otra forma que tienen de ayudar a la gente es ayudándola a relajarse. Entonces tienen clases de yoga en la biblioteca. Y luego a los más pequeños, que no tienen deberes, les ayudan con cuentacuentos, ¿vale? Que eso también es muy típico, lo habréis visto también en vuestra biblioteca pública. Bueno, aquí está Obama contando un cuento sobre sí mismo, ¿vale? Bueno, por último vamos a entrar en la parte que os decía de futuro, ¿no? Bibliotecas abiertas al futuro, que es como el lema de este pabellón y que Samuel os ha contado, ¿no? Un mundo sin bibliotecas, ¿cómo sería? Bueno, pues los americanos lo que intentan es en las bibliotecas crear una cosa que se llama makerspaces. ¿Alguien ha oído hablar de eso? Bueno, los makerspaces son lugares donde tú aprendes creando, ¿vale? Se supone que tú aprendes más haciendo que estudiando. No sé si eso lo habéis experimentado alguna vez cuando en el cole os ponen un experimento, eso se os queda más porque lo habéis hecho, ¿vale? Bueno, pues este es el concepto. ¿Vosotros sabéis lo que es esto? Una impresora 3D. Bueno, pues en las bibliotecas en Estados Unidos, en las bibliotecas públicas, hay espacios específicos donde tienen impresoras 3D, ¿vale? Entonces esto es como una impresora en papel, solo que en vez de tener papel, tiene un filamento normalmente plástico. Entonces, en vez de poner la tinta, lo que va haciendo es soltar capas de plástico que se van consolidando hasta hacer el objeto. Aquí hay una liebre, ¿vale? Bueno, pues imaginaros que se os rompe una pieza de un zapato, por ejemplo. ¿Lo podríais imprimir? Claro, tú puedes hacer cualquier cosa, porque la impresora te copia una pieza que existe, pero también hay programas de diseño donde tú puedes diseñar tus piezas. Bueno, pues en la biblioteca lo hacen. Aquí hay una niña que está diseñando con un programa informático en uno de estos makerspaces. También se llaman Fab Labs, que son Fabrication Labs, ¿vale? Esta niña diseña un traje y luego le metes la tela al ordenador y el ordenador te lo corta, ¿vale? O sea que te puedes hacer hasta una blusa. Esta es una cosa que se llama el Youth Music Box y también lo hay. ¿Veis que es como un cuadradito con una puerta que la señora está cerrando? Bueno, pues ahí dentro se hace música. ¿A vosotros os gusta la música? ¿Os gustaría crear vuestra propia música? Pues con estos programas, dentro de la cajita esa, la Music Box, hay esto, ¿vale? Entonces es un programa de ordenador bastante sofisticado donde tú le dices el tipo de ritmo que quieres, tú le explicas qué tipo de música te gusta más, ¿no? Pues prefiero el rock, o no, yo prefiero baladas.
Bueno, y entonces vas tocando ahí, tenéis como una especie de batería digital, teclados, cantar, y el programa lo integra todo y en 10 minutos tienes tu canción, ¿vale? Esto es uno de esos espacios que os decía. Este es un espacio que sería un makerspace. Está en la Biblioteca Pública de Chicago, ¿vale? Tú vas allí, se llama YouMedia. Tú vas allí y tienes todos estos programas informáticos, tienes todas estas herramientas a tu disposición para aprender creando. Y tienen muchísimo éxito. Esta ya es la última diapositiva y es que os quería contar que lo mismo que están haciendo las bibliotecas públicas en Estados Unidos se va a hacer también aquí y se está haciendo en todo el mundo. ¿Qué sucede? Por ejemplo, la embajada en la que yo trabajo está colaborando con centros españoles para hacer este tipo de espacios disponibles para la gente. Este es uno en Italia, que se llama el ULab de un pueblo que se llama Pistoia. Nosotros os vamos a abrir uno en Valencia. Y estar atentos porque si algún día se abre uno en Madrid podríais utilizarlo. Y ya está, muchas gracias y si tenéis preguntas no dudéis en hacerlas. ¿Alguna pregunta que queréis hacer? Bueno, pensad alguna pregunta y no tendréis a María Jesús, pero tendréis a vuestra bibliotecaria o vuestro bibliotecario cerca. Muchísimas gracias por haber venido al taller infantil de la Feria del Libro. Disfrutad de la Feria del Libro, lo que os quiere decir, y que sepáis que por las tardes y los fines de semana ya podéis venir, ya no en grupos, sino venir, pero si podéis venir solos, supongo que no, pero con vuestros papás, vuestra familia, con quien queráis. Muchísimas gracias y